¿En qué situación estaban Gran Bretaña y Japón al iniciar el siglo XX? ¿Por qué llegaron a plantear una alianza? ¿Qué tan difícil les fue concretar ese tratado? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En enero de 1902, Japón y Gran Bretaña llegaron a una alianza militar que establecía la cooperación entre ambos países en caso del estallido de algún conflicto armado en Asia Oriental. Pero las dos naciones no parecían ser socios naturales, debido a su lejanía y porque no habían tenido algún contacto que pudiera hacer creer que una alianza entre ambos pudiera ser muy probable o adecuada. Por eso, los gobiernos de las dos naciones no se decidieron inmediatamente a adoptar esta nueva política, y consideraron antes otras opciones y alternativas. En ambos lados había grupos de presión a favor y en contra de la alianza. Sin embargo, tanto las circunstancias mundiales como las internas de cada país la favorecieron. El problema internacional principal que llevó a la alianza fue el expansionismo ruso por Asia Oriental. Al principio, ese hecho no desató grandes problemas para Gran Bretaña, ya que no deseaba involucrarse en alianzas o rivalidades abiertas con otras potencias. Pero la situación escalaba cada vez más. Rusia y Francia se habían convertido en aliados, y Rusia estaba enviando gran parte de su flota a mares del este asiático. Esto se va a poner feo. Mientras que casi todos los gobiernos europeos alentaban a Rusia a expandirse hacia Asia, Gran Bretaña no estaba de acuerdo. No en mi guardia, hijo de puta. En 1900, la participación británica en el comercio exterior de China superaba el 70%, por lo que la presencia de Rusia podría poner en peligro sus intereses comerciales, al igual que su hegemonía naval en la región. Los británicos comenzaron a pensar en las implicaciones que podría tener enfrentarse a una combinación de Rusia y Francia, y posiblemente también Alemania, en esa zona del mundo. Mientras tanto, Japón se sentía muy amenazado por Rusia. Tras la guerra sino-japonesa, en 1896, Rusia firmó un tratado secreto con China que establecía una alianza de defensa mutua contra posibles amenazas o agresiones japonesas. Pero Rusia no limitó su interés en Asia a China únicamente. Al mismo tiempo que consolidaba su posición en Manchuria, también se esforzaba por establecer su dominio sobre Corea. Con toda esa situación, si se quería evitar una guerra a gran escala en Asia, lo mejor tanto para Japón como para Reino Unido en un primer momento era intentar acercarse a Rusia y ver si se podía llegar a una solución para sus intereses nacionales. Entonces, tanto Gran Bretaña como Japón intentaron llegar a un acuerdo en San Petersburgo. Por favor, señor, bájale de huevos, bájale. En 1900, Yutaro Komura, diplomático japonés que sería ministro de Asuntos Exteriores, había recomendado un entendimiento con Rusia y quería delimitar los acuerdos entre los dos países, pero con el tiempo se alejó de las negociaciones con los rusos, ya que pensó que no se adaptaban a sus intereses. Mientras que en Reino Unido, su secretario de Asuntos Exteriores, Lord Lansdowne, quiso averiguar si era posible llegar a algún acuerdo con Rusia. Los resultados de esas conversaciones fueron discutidos por el gabinete, pero finalmente no se les dio seguimiento, por las mismas razones que Japón. Así, ni la nación británica ni la japonesa consiguieron garantías aceptables por parte de Rusia. ¿Y ahora qué? Para septiembre de 1901, Japón tuvo como ministro de Asuntos Exteriores a Kato Takaki, quien era uno de los más firmes defensores de una alianza con Gran Bretaña, que al ser la primera potencia marítima podría ayudarlos en su posición, ya que en ese momento Japón aún no tenía un poder militar demasiado grande. Por su lado, el mayor defensor de medidas para unirse a Japón en Reino Unido fue William Palmer, quien se había convertido en primer lord del almirantazgo en la reorganización del gabinete. En Gran Bretaña se pensaba que las demás potencias occidentales tenían poco que ofrecer para contrarrestar la expansión rusa, y Gran Bretaña se inclinó hacia Japón para mantener el equilibrio de poder europeo en China. Sus objetivos eran varios: proteger sus intereses comerciales en China, evitar las implicaciones de un desequilibrio de poder en Asia y mantener su posición naval en los mares de la región. La posición de Japón también era particular. Japón había construido desde 1895 una flota de primera clase construida en el extranjero, por lo que en Gran Bretaña se presumía que Japón podría estar buscando un socio naval, y Palmer destacó el valor que tendría algún tipo de alianza naval con la nación japonesa, ya que podrían formar una fuerza que fuera efectiva contra las pretensiones rusas. Déjeme pensar. Oh, sí. Desde el lado japonés, Yamamoto Gonbe, ministro de la Marina,
estaba bien informado sobre las intenciones de la Marina Real Británica y sabía que podía favorecer una alianza con Japón. Cuando el gabinete británico se reunió el 5 de noviembre de 1901, la gran mayoría estaba a favor de seguir adelante con la alianza propuesta con Japón, aunque también hubo quienes querían que se tomara en cuenta la necesidad de la ayuda japonesa en la defensa de la India, en lugar de solamente concentrarse en el este asiático, ya que no solo la presencia de Rusia en Asia Oriental era una preocupación para los británicos, sino también su presencia en Asia Central. Los políticos británicos eran conscientes de la enorme dificultad que supondría enfrentarse a una Rusia expansiva en las fronteras septentrionales de la India, ya que se trataba de uno de sus más importantes territorios coloniales en ese momento. Otros funcionarios japoneses apoyaban la alianza, como el general Kodama Gentaro, ministro de guerra, y el general Yamagata Aritomo, el líder más importante del ejército. Los japoneses sabían que, si se concretaba el tratado, por primera vez, una nación asiática habría entrado en igualdad de condiciones en una alianza con una potencia occidental. Y más allá del precio que se le pudiera exigir a Japón a cambio en un inicio, la alianza les podría prometer grandes ventajas en el futuro. Y somos amigos, y somos amigos, y somos amigos. El gabinete japonés decidió entonces continuar con las negociaciones y las envió al gobierno central, que a su vez la transmitió al emperador, quien se mostró muy favorable a consolidar la alianza con Gran Bretaña y abandonar la idea de un acercamiento a Rusia. Pero algunos miembros del gabinete británico estaban inseguros en el último momento, no tanto por poner fin a su aislamiento de los últimos años, sino por las implicaciones estratégicas a largo plazo, pensando que si los japoneses lograban sus propuestas, Gran Bretaña podría encontrarse luchando por su seguridad en varias zonas contra Rusia y Francia. Sin embargo, en diciembre de 1901, Ito Hirobumi, primer ministro de Japón, llegó a Londres para consolidar los acuerdos, lo cual pareció tener éxito, ya que Ito fue recibido de buena manera por numerosos funcionarios británicos, por lo que en enero se continuaron con las negociaciones en Londres y Tokio. Japón insistió en dos exigencias: la inclusión de una cláusula explícita a sus intereses en Corea y el compromiso de que Gran Bretaña mantendría una flota importante en aguas de Asia Oriental. Pero estos dos puntos todavía eran difíciles de aceptar, porque Gran Bretaña todavía prefería que se destacara la independencia y la integridad territorial de Corea, aunque en realidad no era que se opusiera a los deseos de Japón sobre Corea, pero le preocupaba que el proyecto del tratado y su publicación pareciera totalmente a favor de Japón, lo que les daría una imagen indeseable frente al público británico. Así que para preservar su imagen, el gobierno británico quería que se redactara como un tratado imparcial y no unilateral a favor de Japón. Y en efecto, lograron que el tratado tuviera esa apariencia de igualdad. Ay, bueno, así sí. El 30 de enero se firmó finalmente en Londres el Tratado de Alianza, que formalmente se limitaba a atender asuntos en Asia Oriental. La alianza declaró que los gobiernos de Japón y Gran Bretaña deseaban mantener el statu quo y la paz en general en esa región de Oriente, así como asegurar la igualdad de oportunidades en esos países para el comercio y la industria de las naciones. Eventualmente, la guerra ruso-japonesa estalló el 8 de febrero de 1904, poco más de 2 años después de la firma de la alianza anglo-japonesa, en la que Japón pudo salir victorioso al final, gracias a la ayuda británica que el tratado le garantizó. Porque somos amiguis. Además, se consideró un triunfo para la alianza, ya que Gran Bretaña pudo mantener sus intereses y hasta mejorar su posición gracias al acuerdo al que llegó con Francia al terminar la guerra. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.